mis hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén. Qué bendición que el Señor nos tenga acá reunidos nuevamente y que el salón esté lleno. Gloria a Dios. Ahora sí hay que ir pensando en buscar otro salón. Ya vamos a caer. Bueno, mis hermanitos, entonces con el favor del Señor, hoy continuamos con la serie que ya el Señor nos ha venido concediendo de la historia de la iglesia. Ya llevamos que un poco más de 2 meses, creo yo, ya estudiando este tema tan precioso que el Señor nos ha dado, porque realmente poder ver la gracia del Señor a través de la historia de su iglesia realmente es algo maravilloso, algo que el Señor nos enseña varias cosas en lo que hemos visto, hermanitos. Entonces, bueno, mis hermanos, dispongámonos para el Señor, que el Señor nos ayude en esta mañana. Y hoy vamos a continuar, hermanos, hablando de un tema pues supremamente esencial. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de la historia de las traducciones de la Biblia, ¿sí? Porque, pues, hermanos, sin Biblia, pues no seríamos lo que somos hoy, gracias al Señor, ¿sí? Amén. Sin Biblia no habría historia de iglesia, sin Biblia no habría historia del pueblo de Dios, ¿no? Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Amén. Porque de pronto nosotros acá, gracias al Señor, podemos tener nuestra Biblia en las manos. Pero de pronto desconocemos cómo fue esa providencia del Señor para que esta Biblia que cada uno tenemos en las manos pudiera llegar a nosotros. Y a través de muchos siglos, atrás, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Vamos a ver algunas cosas, hermanos, porque como hemos hablado, la historia es pues muy extensa. No alcanzaremos a abarcar todo lo que el Señor ha hecho en su divina providencia con su pueblo y con la iglesia. Entonces, bueno, hermanos, ¿alguien me recuerda qué dice 2 de Timoteo 3:16? Sin mirar la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Apta para enseñar, para redarguir, para corregir y demás, ¿sí? Pero especialmente, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso no nos quepa duda. Toda la palabra, aunque el Señor utilizó hombres con debilidades, con defectos, como cualquiera de nosotros, fue el Espíritu Santo moviendo a esos hombres para escribir. Y esto sí que es un misterio, hermanos, porque ciertamente el Señor nunca anuló la personalidad de alguno de ellos. No anuló la personalidad de Moisés, de Juan, de Pablo, de Pedro, de ninguno de los profetas, sino que aún Él utilizó en su divina providencia esa personalidad de ellos para escribir la palabra, y que a su vez fuera inspirada y perfecta, sin ningún error, hermanos. Recordemos que la palabra es inerrante, o tiene inerrancia, que significa la Biblia no tiene errores, hermanos. Hay una diferencia de siglos, más de 1500 años, entre unos escritos y otros, y todos coinciden. Eso es lo impresionante también, poder ver a través de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que toda la palabra, hermanos, cuando uno la lee y por la revelación del Espíritu Santo, podemos ver que todo es perfecto y encaja perfectamente, que nada se sale de las figuras, todo encaja perfectamente, ¿sí? Y eso es impresionante, hermanos, ver esta diferencia, porque el Señor utilizó reyes, pero también campesinos, pescadores, eruditos, profetas, utilizó de todo un poquito, y todos concordaron, porque el Espíritu los hizo concordar cada vez que les daba revelación de la palabra inspirada. Entonces, estos 66 libros que tenemos acá, hermanos, gracias al Señor, porque los tenemos en nuestras manos, pero siglos atrás, hermanos, esto era bien difícil. Era bien difícil que los hermanos por allá en la Edad Media, en los 1500, años 1600 o antes, pudiesen tener acceso a la palabra. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas, hermanos. Empecemos ahí en Romanos, capítulo 3. Mientras lo van buscando, hermanos, recordemos algo, capítulo 3, algo importante, y los que estamos en la escuela, que por allá en el primer trimestre nos enseñaron cosas importantes en la parte de bibliología, ¿no, hermano Mario?
Él nos habló mucho acerca de más o menos cómo fue esa historia de la Biblia, cómo fue la composición, el uso del papel o de la superficie, ¿sí? Ahorita pues nosotros gozamos del papel, pero el papel no siempre estuvo. En un principio eran pieles, donde se plasmaba la palabra, que se llamaban creo que vitelas. Luego llegó el papiro, ¿sí? Luego llegó el pergamino, y luego el papel cuando el Señor, en su prudencia también, le concedió ese invento a los chinos. Allá en China fue que se inventó el papel, ¿sí? Y aún a través de muchos años también, fueron muchos los que el Señor utilizó para que escribieran su palabra, ¿sí? En la palabra, digamos, en los evangelios vemos que hay frecuentemente la palabra escribas, ¿no? Escribas, y pues en el Antiguo Testamento también. Muchos de esos escribas que también el Señor les encomendó esto de escribir y hacer copias, o sea, ya se les llamaban los copistas, porque iban pasando de generación a otra estos textos, ¿sí? La imprenta, por ejemplo, no ha existido siempre. Imagínense ustedes, hace mucho tiempo, sin papel, sin imprenta, con ciertos tipos de tinta. No era lo mismo que ahorita, ¿no? Ahorita, hermanos, gracias señoras, en cualquier parte, en los celulares, podemos tener nuestra Biblia, ¿sí? Entonces el Señor utilizó muchos de estos hombres para escribir su palabra, ¿sí? A ellos se les llamaban los masoretas, que eran como hombres completamente entregados a escribir la palabra, a escribir y a ser los copistas de esos textos. Y digamos algo que caracteriza al pueblo judío, porque el Señor pues también los hizo así, y de hecho si nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, es que ellos eran muy estrictos en las leyes y en el cumplimiento de ciertas cosas, y así era también con los textos. Cualquier copia que se tuviera ya de parte de un escriba pasaba una revisión, y después si esa revisión no pasaba, pues esa copia se anulaba, no contaba. Tenía que cumplir ciertos requisitos de la parte de caligrafía, de ortografía, de los espacios entre letras. En ese tiempo pues estamos hablando de que la Biblia se escribía en el idioma hebreo, ¿sí? Y luego también llegó el hebreo arameo. Entonces todo tiene que ser muy, perfecto, o si no la copia no era válida, no era legítima, ¿sí? Y otra cosa en la prudencia de Dios, hermanos, es que antes de la imprenta el Señor utilizó monjes, y monjes también de la Iglesia Católica, para hacer muchísimas copias de libros del Antiguo Testamento hasta que llegó la imprenta. Fueron tanta la cantidad de copias y los rollos que se guardaron, que fueron suficientes para contener lo que en ese momento había de la palabra de Dios. Y fueron siglos, imagínense ustedes cuántas copias y cuánta dedicación de estos monjes también a poder llevar la palabra en los textos, a poder copiar y dedicarse solo a eso. Y esto también sorprende, hermanos, porque eran hombres de Dios dedicados solo a eso, dedicados de tiempo completo, copiar y transcribir. Entonces ahí en Romanos capítulo 3, voy a leer desde el verso 1, pero para que aterricemos en el 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿sí? Entonces acá por Pablo nosotros podemos ver que aún a aquellos judíos les fue confiada la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros miramos en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que escribió el Pentateuco? Moisés, ¿sí? Y ahí para adelante también miramos, por ejemplo, en Levítico, en Números, digamos, cómo fue que el Señor también apartó a la tribu de Leví para la ley, para que se hubiera el cumplimiento también de toda la parte de la santidad del tabernáculo y el cumplimiento de esas cosas, y después de en adelante también apartando, digamos, específicamente esta tribu para que se diera cumplimiento a todo lo que eran los rituales y las ofrendas y holocaustos. Pero eso tenía que quedar por escrito también, ¿sí? Porque luego cómo se iba a transferir de generación en generación, ¿sí? Entonces acá, digamos, esto nos muestra que les fue confiada la palabra de Dios primeramente a ellos, ¿sí? Porque pues el Señor escogió a Israel primeramente, los sacó de Egipto, ¿sí? Los formó, les concedió una tierra y estableció ahí la gloria, ¿sí? Entonces quiero que también miremos ahí, hermanos, Esdras 7.
Esdras 7, verso 5. Y eso es uno de los muchos ejemplos que tenemos en la palabra acerca de hombres que fueron completamente entregados al Señor y tuvieron también esta encomienda. Dice ahí el capítulo 7 de Esdras, verso 5. Bueno, ahí está la parte de genealogía hasta llegar a Esdras. Dice, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Ahí llega la parte de genealogía de Esdras. Dice, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Escriba era Esdras, diligente en la ley de Moisés. ¿Sí? Que era la misma ley de Dios, ¿no? Y más abajo dice ahí en el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, era un hombre dispuesto con su corazón completamente al Señor, pero que también era un escriba. ¿Sí? Entonces el Señor pues usa este tipo de hombres también, y en el pasado los utilizó también para guardar su palabra. ¿Sí? Y así como Moisés también escribió esa parte del Antiguo Testamento del Pentateuco, entonces así fueron otros hombres que fueron conformando ahí la palabra. ¿Sí? Entonces como a grosso modo pues ver lo que hizo el Señor ahí antes, porque habrá mucho más que hablar. ¿Sí? Pero entonces, hermanos, como estamos hablando de que son las traducciones de la Biblia, ¿sí? Para ver cómo hasta nuestros días ha llegado, tenemos que ir mirando poco a poco algunas de las traducciones, ¿sí? Hay bastantes, pero vamos a tocar las más importantes. Quiero que levanten la mano los que no han escuchado hablar de la Septuaginta, la versión de la Septuaginta, la traducción, perdón. La he leído, pero no me acuerdo. Esperan tú, manita, por acá. Listo, los demás han escuchado, ¿sí? Listo. Entonces la Septuaginta, ¿cómo se generó esta traducción? Por allá en el siglo III antes de Cristo, no se consideraba necesario traducir pues la palabra del idioma original, o sea, el hebreo, arameo, pues a otros tipos de idioma, porque pues ahí generalmente el pueblo hablaba la misma lengua, ¿sí? Pero ¿qué pasó después? Siglos después, muchos de los descendientes judíos fueron a parar a Alejandría. Alejandría queda en Egipto, y allá, por causa del tiempo y demás cosas, se fue perdiendo la lengua materna de los judíos, y luego se fue empezando a usar la lengua griega, o el idioma griego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un tiempo en que ya definitivamente los que vivían en Alejandría, los judíos, ya no conocían su lengua materna, sino que hablaban solo griego, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo? Por allá el emperador de Alejandría quiso que en su biblioteca se tuvieran textos de la ley judía. Quería hacer esa colección. Y bueno, eso también el Señor movió el espíritu de él para esto, ¿no? Entonces lo que hizo fue llamar a 72 ancianos de las tribus de Israel, 6 de cada tribu, ancianos conocedores en la palabra, conocedores de la ley, que supieran griego también, que supieran hebreo, para que pudieran ir a hacer esa traducción. Llegaron allá a Alejandría, y cuando llegaron allá pues también fueron probados por el rey, que tanto conocían, ¿sí? El caso es que estos 72 ancianos completaron también su trabajo en 72 días, ¿sí? Traducir del hebreo arameo al griego el Antiguo Testamento, ¿sí? Como eran varios, pues seguramente fue por eso corto el tiempo, ¿sí? Y se habla de que es Septuaginta, porque digamos Septuaginta significa 70, en números romanos, que es la L y las dos X, ¿sí? Al parecer es porque redondearon esa cifra de 72 ancianos a 70, que fueron los que compusieron ese Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Entonces de ahí fue que resultó la Septuaginta, ¿sí? Bueno, entonces la Septuaginta, hermanos, pues no es solo un texto, sino una colección de traducciones griegas, ¿sí? Porque fue como si ellos hubieran tomado todo el texto hebreo y lo hubieran traducido al griego. Entonces era una colección, ¿no? Porque era todo el Antiguo Testamento, ¿sí?
Entonces más o menos fue así como se dio. Esta fue la versión, de hecho, hermanos, más usada por la iglesia primitiva. Recordemos que cuando la iglesia primitiva surgió después de la ascensión del Señor Jesucristo, pues ahí no había todo el Nuevo Testamento. Porque el Señor hasta ahora había ascendido y los evangelios estaban, pero en la cabeza de muchos hermanos, ¿sí? Y estaba en la tradición oral. Recordemos que antes era también la tradición oral que se manejaba cuando se quería transmitir la palabra, porque antes no era a través de textos. Entonces, fue prácticamente la traducción más utilizada por los hermanos en la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, así se desarrolló. Ahora, hay otra, esto se puede decir que es como una versión. A raíz de esto, ¿qué fue lo que sucedió? Como en el principio la iglesia primitiva pues tenía que debatir mucho con los rabinos judíos en las sinagogas, como la acostumbraba también a hacer Pablo, entonces eso pues causaba de que ellos tuvieran la necesidad de tener nuevamente el Antiguo Testamento en hebreo, porque ¿qué pasaba en ese momento en la iglesia primitiva? Ahí ya ahora todos hablaban griego, no era lo que pasaba antes con la Septuaginta, que se necesitaba pasarle al griego, sino ahora al contrario, ¿sí? Se necesitaba ahora del griego que se conociera el Antiguo Testamento, pero en hebreo, que era el lenguaje nativo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? A raíz de esa necesidad, el Señor usó a un hombre que se llamó Orígenes, y él lo que hizo fue organizar otra versión, colocando columnas digamos de diferentes versiones de la Biblia, y juntando también la columna que era de la versión griega, ¿sí? O sea, colocó digamos Antiguo Testamento con otras versiones del Nuevo Testamento para que los hermanos pudiesen hacer las comparativas de la palabra y pudieran así mismo poder también dar razón de la esperanza, ¿sí? Porque los rabinos lo que miraban primeramente pues ¿qué era su versión, la versión en hebreo arameo, en el original, ¿sí? Entonces esta traducción se llamó la Exapla, porque Exa pues significa 6, y lo hizo pues en 6 columnas, entonces por eso se llamó Exapla. Es como decir penta, que es 5, un pentágono pues que tiene 5 partes, Exapla tiene 6 partes, ¿sí? Entonces por eso se le llamó así. Yo quiero, hermanos, que recordemos algo. Y es que a través de la historia de la iglesia van a haber temas que vamos a ir viendo que pueden ser un poquito complejos de entender, hermanos. Un poquito complejos de digerir, pero es necesario, hermanos, poderlos masticar, poderlos procesar. ¿Sí? Porque ciertamente esta palabra también y la historia de lo que el Señor ha hecho en su iglesia no es para que nosotros lo podamos masticar de un momento para otro. ¿Sí? Entonces pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude y nos disponga en nuestros corazones, ¿sí? Amén. Oremos para eso, hermanos. Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, Amén. que abras nuestro entendimiento, Así es, Señor, que nos guíes, Señor, en lo que tú quieres darnos, Señor. Amén. Padre, sabemos que también a través de la historia tú has hecho cosas sorprendentes, Señor, Así que has es. mostrado tu gloria, Señor, que tu Espíritu Santo se ha manifestado, Señor, de muchas maneras. Señor, muéstranos a cada uno lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, Amén, Señor. a estar dispuestos, Señor bendito. Sí, Padre. Mira nuestras debilidades, Señor, y te rogamos, Señor, que sea tu gracia sobre nosotros, Señor. Amén. Que tú, Señor, dispongas los tiempos, los corazones, Señor. Aún si hemos de estar cansados, Señor, que quites nuestros sueños, Señor, Amén. y nos ayudes a estar despiertos, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, te pedimos dirección en esta hora, Amén, Señor. Señor. Te pedimos que tú te muevas en nosotros, que nos des gracias, Señor. Amén. Que nos guíes, Señor, en esta tu palabra, Señor. Sí, Padre. Porque necesitamos, Señor, conocer estas cosas. Necesitamos, Señor, también saber qué es lo que tú has hecho, Señor. Amén. Porque tú dices en tu palabra, Señor, qué es lo que fue, lo mismo que será. Así es. Y qué es lo que se ha hecho, lo mismo que se hará, Señor. Amén. Amén. Y lo que tú hiciste antes, Señor, también quieres hacerlo en estos tiempos, Señor. Señor. Porque tú eres el Dios inmutable, Señor. Amén. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Así Señor. es.
Tú eres el Dios de la historia, Señor, Amén. pero también el Dios del presente y el futuro, Señor. Amén. Señor, guíanos, Sí, por favor. Señor, porque deseamos que tu iglesia, Señor, te glorifique a ti, Señor. Aleluya. Que tu iglesia sea levantada, Señor. Santo. Te rogamos, Señor, porque de aquí, Señor, queremos y necesitamos que salgan servidores tuyos para Amén. tu gloria, Señor. Dispuestos, Señor, a hacer lo que muchos de estos hermanos en tiempos pasados también hicieron por amor a ti, Señor. Dispuestos para ti, Señor, porque aún tú usaste hombre, Señor, Sí, Señor. para tu gloria, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Amén. Amén. Y ciertamente, hermano, la Biblia también es un libro de historia, ¿no? Amén. En la Biblia también hay muchas cosas que vemos a través de la historia, hermanos. Sí. ¿Sí? El solo hecho de leer el Pentateuco nos muestra todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando, desde los patriarcas, en la creación, en Noé, después de que llegaron a Egipto y todo lo que ya conocemos, hermanos. Amén. Entonces también, por definitiva, la Biblia también es el mejor libro de historia que nosotros podamos encontrar, hermanos. Amén. Porque sienta las bases también de lo que el Señor hizo antes, ¿sí? O si no hay, entonces el Señor hubiera quitado tal vez muchas cosas históricas que no hubieran sido importantes, ¿no? Entonces nos hubiera cortado esa parte y nos hubiera dejado lo que nosotros tal vez más nos interesaba de los temas, ¿no? Amén. Necesitamos conocer la historia, hermanos, del Señor también. Y la historia no termina solo en Apocalipsis, porque el Señor en su divina providencia siguió haciendo cosas. Siglo tras siglo tras siglo, hermano. Recordemos que también vimos, por ejemplo, la Reforma, que fue 1500 años después de que el Señor Jesucristo hubiera ascendido. Y prácticamente 1500 años, un poco menos de que la iglesia primitiva hubiera existido. Vimos hace 8 días los concilios, que también fueron muchos siglos después de que la palabra se terminó de escribir. Y la mano del Señor estaba ahí. En cada uno de los concilios, porque ciertamente fueron hombres de Dios los que debatieron ahí para que la palabra se sostuviera y se preservara el canon bíblico que hoy tenemos en nuestras manos. Amén. Entonces démosle gloria al Señor, hermanos, y démosle gracias Aleluya. por esta historia que estamos viendo hoy. Sí, Padre. Amén. Gracias, Señor. Entonces, el Señor continuó su obra. Decíamos ahorita que había hecho entonces, usado Orígenes para hacer la exapla, ¿sí? Y esta fue una herramienta supremamente útil en ese tiempo para que los hermanos, porque recordemos que en ese tiempo, como dice ahorita, el Nuevo Testamento no estaba hecho. Y todo lo que el Señor revelaba en ese momento pues era a través del Antiguo Testamento y lo que el Señor Jesús había hecho en su obra recién hecha en ese momento, ¿sí? Entonces los hermanos en su corazón deseando poder tener un Antiguo Testamento en su idioma nativo para poder llevar más almas a Cristo. Nosotros vemos la palabra y podemos ver también que los judíos eran bien obstinados, ¿no? Porque eran muy estrictos con la parte de la ley, ¿no? Así como lo fue Pablo, por ejemplo, que hasta persiguió a la iglesia. Imagínense esto, hermanos, ellos en su corazón deseando que muchos de los judíos rabinos se convirtieran en las sinagogas y deseando tener una palabra en su idioma. Amén. Y gracias al Señor porque dispuso a Orígenes para hacer esto. Oh, sí, Señor. Miren el trabajo, hermanos, Amén, hermano. tan grande que hizo este hombre. No cogió una sola traducción de la Biblia, sino cogió 6 versiones, hermanos. Y así como nosotros vemos en la palabra que acá normalmente las Biblias están de a 2 columnas, pues fueron de a 6, hagan de cuenta. Imagínense cómo sería ese libro, sin papel, sin imprenta en ese tiempo. Y este hombre se dispuso para hacer eso como herramienta, como medio de gracia para los hermanos allá. Esta tal vez sería la misión más importante de Orígenes en toda su vida. Así como hace un tiempo hablábamos acerca de las persecuciones y los mártires, Sí. del hermano John Fox, que escribió el libro Los Mártires, tal vez esa fue la misión más importante que el Señor le encomendó a él. ¿Sí? Por eso es que la palabra nos dice, hermanos, el Señor ha puesto obras de antemano para que andemos en ellas. Amén. El mismo Señor Jesucristo oraba en Juan 17 y decía: he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. ¿Y qué sabemos, hermanos, si de acá hay escribas que el Señor quiera utilizar para escribir cosas que toda la iglesia no tenemos? Amén. ¿Sí? Amén. Que sean base de la misma palabra, pero que sean medios de edificación, hermanos. Amén.
porque démosle gracias al Señor también por esos medios de gracia que Él nos da para entender mejor las Escrituras. Amén, hermanito. No para ponerlos de primera, hermanos, pero sí toda la literatura que el Señor nos ha dado, y más en estos tiempos. Que no tenemos excusa, hermanos. Son medios de gracia que el Señor nos da para ir a su palabra y entenderla mejor. Porque son hermanos que han caminado más tiempo que nosotros. Y la palabra nos dice que sigamos las huellas del rebaño. Amén. Entonces, ¿qué sabemos si de acá también saldrán escribas para el Señor? Entonces, el Antiguo Testamento ya es de conocimiento de todos que empezó a componerse desde que el Señor vino en carne, se manifestó a los hombres. De ahí para adelante vemos, por ejemplo, muchos de los evangelios, de hecho, pues no se escribieron en ese mismo instante. Estaban en la cabeza de los hermanos, en la cabeza de Mateo, de Lucas, de Pedro, con Marcos y Juan, ¿sí? Pero hermanos, miren, muchos años después se escribió. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo se escribió entre el 48 y 68 después de Cristo, fecha aproximada. Y Mateo lo escribió con la intención de que este escrito fuera dirigido a los cristianos judíos, ¿sí? Que conocieran mejor también cómo había sido la vida del Señor. Lucas, por ejemplo, creo que se escribió como en el 80 después de Cristo. Imagínense, hermanos, todo ese tiempo. Y Lucas, que era un médico, que era un investigador, y también viendo el Evangelio de Lucas y de Hechos, vemos que también era como un historiador por excelencia, ¿no? Que él tuvo en cuenta muchos detalles que los otros evangelios no tuvieron, ¿sí? Y ese evangelio lo escribió, ¿dirigido a quién? ¿A los griegos? No, No. O sea, digamos sí, pero especialmente a un personaje, a Teófilo, ¿sí? Lo que es el libro del Evangelio de Lucas y lo que es el libro de Hechos fue dirigido a Teófilo en un principio, pero ciertamente también el Señor usó lo que escribió Lucas para llevarlo también, informar sobre la vida del Señor Jesús a los griegos o a los gentiles también, ¿sí? El Señor estaba haciendo algo muy tremendo, hermanos, y miren, después de cuántos años, uno pensaría, no, ya conocieron al Señor Jesús, apenas estaban con Él, de una vez empezó a escribir lo que él hacía, ¿no? Pero mire, pasaron muchos años y el Señor sabía que iba a ser así. Y hasta nuestros días, hermanos, vean, tenemos acá los evangelios, tenemos el libro de Hechos, ¿sí? Hechos igualmente Lucas lo compuso dirigido a Teófilo, y ahí, hermanos, pues hemos visto bastantes cosas de la historia de la iglesia, ¿no? Vimos la parte de cómo inició la iglesia en Pentecostés. Vimos cómo fueron el tema de las persecuciones también, y cómo el Señor, como dice en la palabra al principio de Hechos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Y Él utilizó esto también, hermanos, con el mismo propósito de llevar su palabra a muchas naciones. Recordemos, hermanos, que hemos visto también los viajes de Pablo, y cómo con un solo hombre el Señor lleva el Evangelio a muchísimas partes. Ahí desde Jerusalén, Antioquía, Panfilia, Pergue, ¿sí? Listra. Pero si uno lo va a mirar en el mapa, eso es apenas una parte pequeñita de todo el mundo, ¿no? Pero para un solo hombre, hermanos, pues solo el Señor pudo sostener a Pablo para que hiciera eso con sus colaboradores, ¿no? Amén. Hermanos, mire, desde que vemos en Hechos que el Señor dice, me seréis testigos en estas partes, el Señor ya tenía en su corazón lo que vamos a seguir viendo a continuación y lo que ya hemos visto de la distribución de la palabra. Porque imagínense yendo ellos como misioneros y sin palabra, ¿qué podían dar? Cosas de ellos, ¿no? Pero ciertamente tenían que ir con la palabra. Amén. ¿Sí? Y aunque en principio fue la costumbre de la transmisión oral, pues después el Señor vio que necesitaban los hombres, ¿sí? De ese tiempo y aún ahorita nosotros, que necesitábamos que la palabra estuviese escrita, estuviese plasmada, ¿sí? Porque me dicen, hermanos, de transmisión oral, en transmisión oral, hasta el día de hoy, estaría ya perdido este libro precioso. Amén. El libro más importante de toda la historia, ¿sí? Y hermanos, y el Señor usó de muchas cosas. Ellos fueron testigos, usó la persecución, usó la dispersión, usó también el tema del descubrimiento luego del papel, ¿sí? De tintas y otras cosas, para que llegara la palabra a muchas partes. Entonces, de esa forma ahí
No sé si de pronto los que han visto a veces el mapamundi, a veces como esas modelaciones que hacen en los mapas que de pronto, no sé, por poner un ejemplo, dicen, bueno, ¿en qué países del mundo hay ahorita telecomunicaciones? Por decir algo. Y se alumbra así en rojo, digamos que todo el mundo, ¿sí? O si de pronto no está en todo el mundo, sino en cierta parte, solo se alumbra ese continente. Así, hermanos, ustedes pueden ver por internet. Hay hermanos también, ¿no? Hay que se han dispuesto a ver, a poner esa como esa modelación y empezar a mostrar cómo desde Israel la palabra empezó a distribuirse, empezó a crecer el evangelio, hermanos. ¿Sí? Y a crecer y se empieza a poner así como todo, así a expandir, desde Jerusalén, ¿sí? Antioquía, todo lo que era esa región, Grecia, y así, a través de los siglos, hasta completar todo el mundo. Obviamente había momentos siglos en que se reducía por causa de persecuciones, de imperios, y volvió otra vez. Así, pero el Señor, hermanos, siempre sosteniendo la obra. Amén. Siempre sosteniéndola, hermanos. Nunca hubo un momento en que ese mapa vaya a quedar. Nunca. Porque entonces el Señor no sería Dios. Y Él prometió también guardar a su pueblo y guardar la iglesia y preservarla hasta el fin de los días. Entonces podemos ver eso también, ese trabajo, hermanos. Y ciertamente la Septuaginta, por ejemplo, que los hermanos en la iglesia primitiva usaron por mucho, o sea, utilizaron mucho en ese momento, también fue la que dio luego puertas para que el evangelio avanzara. Amén. ¿Sí? Porque eran los recursos que ellos tenían, hermanos. Nosotros, hermanos, miren, acá en esta era de la tecnología, que tenemos todo a la mano, y a veces decimos, pero es que no sé con qué servir, no sé cómo servir, es que me hacen falta cosas, es que si tuviera esto ya serviría. Tenemos, hermanos, la palabra a la mano, en cualquier momento. Amén. En un celular, Sí. que ahorita en cualquier parte se puede conseguir un celular para poder leer documentos de Word, de PDF, en fin. Y ellos, hermanos, con estas limitaciones, y llevaban la palabra, eran fieles. ¿Por qué, hermanos, de pronto los que estamos leyendo ahorita la parte del libro de Números o otros libros del Antiguo Testamento, cómo era el pueblo de Israel, hermanos? Porque sí también somos nosotros, quejambrosos. El Señor les daba, les mostraba su gloria y ellos se quejaban por una cosa y por otra. Es que estábamos cansados de este pan tan liviano. Danos carne, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir a este desierto? Y viendo, hermanos, la gloria de Dios, viendo cómo se ponía la nube en el tabernáculo, en el lugar del testimonio, y cómo el Señor andaba. Vieron ellos cómo se abrió el mar rojo. Hermanos, si es tremendo en serio ver ese libro de Números, de qué manera fue tan rebelde el pueblo de Israel. Tremendo, hermanos, y el Señor aún así no los consumió. Y ver a estos hombres, Moisés y Aarón, cómo se ponían, se postraban rostro en tierra para suplicar e interceder por ese pueblo rebelde, hermanos. Miren ustedes las condiciones que ellos vivían. En un desierto, 40 años, porque el Señor los castigó 40 años porque no quisieron ir a la tierra prometida a tomarla. Pero el Señor usó eso, hermanos, para llevarlos por esas jornadas, ¿no? Para hacerlos crecer, para que vieran su gloria y Él formara sus almas, sus corazones conforme a la imagen de Él, ¿no? Conforme a la estatura. Entonces los que entraron en la tierra, como Caleb, por ejemplo, eran hombres fieles, ¿no? Amén. Pero miren las condiciones de ellos, hermanos, en un desierto a cuánta temperatura, muchas veces sin agua, muchas veces sin alimento, y aún así estos hombres de Dios se disponían, los que eran de Dios, ¿no? Porque los otros pues eran rebeldes. Sí. Y nosotros, hermanos, hoy teniendo todas las comodidades, y a veces digo, no, es que no tengo esto, no puedo hacerlo, no puedo servir, no puedo escribir. Acá nos estamos remitiendo al pasado, hermanos, y esto nos da un ejemplo grande, ¿sí? Creo que esto también nos enseña a que nosotros podemos servir con lo que tenemos. Amén. Con lo que el Señor nos ha dado, sea mucho, sea poco, Amén. podemos servir, hermanos. Y ahí el Señor nos prueba. El Señor prueba, bueno, te di mucho, te di poco, ¿me estás sirviendo o no me estás sirviendo? O te estás quejando porque según tú no tienes lo que necesitas para servir. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué más necesitamos, hermanos, para servir?
para disponernos para el Señor. Esto nos enseña esto. La iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, la iglesia en Galacia, en Éfeso, Filipo, Colosas, Tesalónica. A todas estas iglesias, hermanos, Pablo fue. Bueno, a la sección de Roma que fue hasta lo último. Pero en todas estas el Señor le dio la inspiración divina para que escribiera. Y son las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Amén. Más las cartas de Pedro, las de Juan, Muchas. Judas, Filemón. Muchas. Entonces, Así ya, es. y el Nuevo Testamento, hermanos, también se fue componiendo durante muchos años. Amén. ¿Sí? El Apocalipsis nada más que se compuso más o menos entre el 93 y el 95 después de Cristo, que fue cuando Juan el apóstol estaba en Patmos, que el Señor le dio la revelación y le dijo escribe. Ahí sí fue inmediato. Pero hermano, mire, por ejemplo, el Apocalipsis fue escrito primero antes que el Evangelio de Juan. Juan lo llegó a escribir después del Apocalipsis. Miren cómo es la obra del Señor y los movimientos. Uno pensaría primero fue el de Juan. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo esto es para que veamos cómo es la obra del Señor y cómo Él sostiene la iglesia, sostiene a su pueblo y de qué manera Él obra. A veces pareciera, como hemos dicho muchas veces, que el Señor estuviera quieto, pero Él nunca permanece quieto. El Señor está trabajando, hermano. Sí. Anoche leía, por ejemplo, un pedacito ahí también de lo que nos pusieron a leer del avivamiento de la iglesia en China. Y hubo un tiempo largo en que parecía que ya la iglesia no existía ahí en China, que había desaparecido por el movimiento comunista. Pero dice también ahí el texto que el Señor estaba trabajando silenciosamente en cada hermano. Amén. Silenciosamente, Amén. hermanos. Y después la iglesia surgió como cenizas otra vez en China. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra en la que tenemos que confiar nosotros, hermanos. Porque es la obra que también Él nos ha encomendado. No somos nosotros, pero sí Él quiere que nosotros seamos instrumentos fieles en sus manos Amén. para hacer las cosas, hermanos. Sea algo que parezca pequeño, hermanos. Hermanos, así sea pequeño. Si es algo para el Señor lo valora. Amén. Pablo nos dice en Corinto, hermanos, estad firmes y constantes, ¿sí? Creciendo Amén. cada uno en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, el Señor valora nuestro trabajo. A veces nos queremos creer tan espirituales, pero terminamos siendo carnales, hermanos, de decir, no haga eso porque eso es de su carne. No haga esto otro, porque ojo, eso de pronto es de su alma. ¿Será que un servicio que es claro para hacer, Amén. cualquier cosa que se oponga a nuestro corazón, hermanos, y que sea legítimo, ¿será que es algo de la carne? O a veces nosotros mismos nos encargamos de que otro hermano tal vez deje de servir por eso. Ojo, hermano, porque de pronto eso es suyo, eso no es del Señor. Y sin ningún fundamento, sin ningún argumento. Hermanos, el Señor nos llama a servir a todos. Amén. El que quiera ser el primero, hágase último y sirva. Y eso, hermanos, ¿qué misterio tiene? Nada. Ninguno. Misterio, las otras partes de la palabra que son bien profundas, que es difícil de entender. Pero misterio, hermanos, servir al Señor. ¿Con cuántas cosas, hermanos, que tenemos? Sirva. Sirvamos. ¿Mm? Los dones, hermanos, lo que hemos hablado ya varias veces. Dones, talentos, capacidades y cosas y demás es para ponerlas al servicio de los demás, de la Amén. iglesia, no para nosotros. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el servidor? ¿Dónde está el evangelista? ¿Dónde está el pastor? Todo eso el Señor lo ha dado a la iglesia, hermanos. El Señor nos reparte por pedazos. Y aunque seamos una localidad pequeña, ya lo hemos dicho varias veces, hermanos, el Señor da a la iglesia. ¿Sí? Entonces, pasamos para allá al año 382 después de Cristo. ¿Qué sucede en ese momento entonces? Por ahí ya estaba ¿cómo decirlo? Digamos que estaba ya en auge el catolicismo, ¿sí? Por ese tiempo todo el mundo hablaba latín, ¿sí? Digamos que en Roma, donde era supuestamente la sede de la iglesia, ¿sí? Con el Papa y eso, entonces ellos encomendaron a un hombre, de hecho hermano, fiel al Señor, que escribiera ya como una traducción definitiva al latín, ¿sí?
Este hombre fue Jerónimo. Y este hombre fue fiel al Señor, hermanos, con eso. Aunque el catolicismo lo dijo, haga usted, escriba la versión en latín, él fue fiel a lo que el Señor le encomendó ahí. ¿Sí? Entonces, se le dio ese encargo de traducir esta versión al idioma latín, que fue llamada la Vulgata Latina. Esta versión, hermanos, es la que utilizan los católicos. Y hermanos, si alguna vez tal vez un católico, que muchos de pronto tienen también prejuicios de que esa Biblia es cristiana, es católica y eso, pues con la misma de ellos, hermanos, podemos llevarlos a Cristo. Amén. Con la misma. Que diferente que después ya de un tiempo le colocaron los libros apócrifos. Pero hermanos, está ahí la misma palabra. Que si tiene algunas variaciones, sí, seguramente las tendrá, como la tiene la Reina Valera. Pero hermanos, es la palabra. Con esa misma palabra podemos llevar a una persona católica a Cristo. Amén. Porque la palabra en ninguna parte habla de lo que ellos consideran de María y demás. La palabra es clara, hermanos. Y esa Vulgata Latina, Jerónimo la terminó. Cumplió con su trabajo. Y él mismo decía, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. ¿Es real o es mentira? Fue un hombre del Señor. Y miren cómo el Señor también usó a estas personas allá que creían ser los líderes de la Iglesia Mundial para mover y decirle y encomendarle esto a Jerónimo. ¿Sí? Entonces, por allá en el Concilio de Roma, que fue también en el mismo año 382, se instituyó el canon con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y el Antiguo Testamento con la Septuaginta. Es decir, esta fue la versión traducida del griego al latín, la que hizo Jerónimo, la Vulgata Latina, ¿sí? Ahora, digo, se instituyó porque digamos que en este momento fue que dijeron, hay que hacer el canon, pero no fue el definitivo. Hasta ahora se había instituido, ¿sí? Entonces, la lista del Nuevo Testamento de Atanasio, ¿quién fue Atanasio? Fue un hombre también del Señor. Uno de los que combatió tremendamente en años anteriores contra herejías. ¿Sí? Y imagínense esto, recordemos lo que vimos ahorita de Esdras, ¿no? Cómo usted usó el Señor a Esdras también. Amén. ¿Sí? Escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Atanasio fue también un hombre así. ¿Sí? Hay otro hermano que se llamaba Ireneo de Lyon, que también fue el campeón contra el gnosticismo, que fue una de las corrientes también heréticas que se levantaban por esos tiempos. ¿Sí? De la multitud de corrientes que se levantaban, el Señor también levantó hombres, hermanos, para que sostuvieran su palabra y la guardaran y guardaran al pueblo de Dios. Porque la palabra dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y el Señor no necesita de millares de gente, ¿no? Para sacar a Israel de Egipto, ¿cuántos hombres usó? Para predicar el evangelio y empezarlo a llevar desde Jerusalén hacia las demás tierras, ¿a cuántos hombres usó? A Pablo con su equipo. El Señor no necesita multitudes, hermanos, porque es el Espíritu haciendo la obra del Señor. ¿Sí? Y así lo hizo con Atanasio también, un solo hombre que se levantó con una cantidad de herejes que habían en ese momento. Y anteriormente al Ireneo de Lyon, y después, digamos, del apóstol Juan, a Policarpo de Esmirna, que fue el discípulo de Juan, que ese sí también movía los cimientos también de todo ese senado del Congreso de Roma, como lo veíamos con las persecuciones. Las cartas de él llegaban hasta Roma, hermanos, hasta el Congreso, y los inquietaba, los angustiaba, y él por allá desde las catacumbas escribiendo y haciendo llegar esas cartas. Y ya recordemos, hermanos, cómo murió Policarpo, ¿no? Que casi no lo pueden matar, porque la hoguera no lo consumía. Es un solo Señor, hermanos, un solo Espíritu el que hace la obra. Amén. Un solo hombre que se disponga, hermanos, y miren las tremendas cosas que Dios hace. ¿Sí? Amén. Entonces ahí se compuso ese primer canon bíblico. ¿Listo? Después vinieron por allá los concilios, de los que también habló nuestro hermano hace 8 días, y estuvo por allá el de Hipona en 393 después de Cristo, el de Cartago en 397, otro concilio que uno en 419 después de Cristo, y ahí fue donde aprobaron definitivamente el canon
que tenemos hoy en nuestras manos, el canon bíblico. ¿El canon bíblico qué es? Lo que se compone, los libros que se componen la Biblia. Amén. ¿Sí? 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y hermanos, miren, fueron varios concilios. Concilios donde literalmente se agarraban. O sea, de palabra agarraban y defendían la posición, pero era el Espíritu Santo también moviendo a los hombres que eran del Señor para que fuera realmente la verdad la que se sostuviera. En muchos de esos concilios se debatía si Jesús era o no era el Hijo de Dios. Otros se debatía si Jesús realmente había venido en carne o había sido un espíritu nada más. Otros donde decían los herejes de que Jesús era mitad hombre y mitad Dios. Y hermanos, miren, casi que en muchos de los concilios todo giraba alrededor del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que siempre ha atacado a Satanás? Sí. ¿Sí? Querer negar que Jesús vino como Dios y como hombre. ¿Sí? Otros decían que Jesús fue un simple hombre y ya. O que Jesús tuvo un inicio en la creación y que no es eterno como el Padre. Cantidad de herejías, hermanos, de la misma palabra también han surgido a raíz de la forma o las malas interpretaciones que han dado otros hombres. Y de ahí han surgido, hermanos, pero hasta el día de hoy y en muchos siglos atrás también el Señor ya resolvió eso por completo. Independientemente que haya ahorita cantidad de movimientos y de herejías, hace rato que el Señor ya dio solución a eso y dio claridad con estos concilios. No hay más que debatir ni que pelear, hermano, la palabra es clara. La palabra es clara y la palabra nos muestra quién es el Señor Jesús y cuál es su palabra y su consejo completo. Entonces en estos concilios se aprobaron ya el canon definitivo por la gracia de Dios, aunque fueron hombres debatiendo, el Señor usó a los hombres de Él para que la palabra prevaleciera. Okay. ¿Sí? Ya los otros, muchos de esos los excomulgaron, los fueron al exilio pues porque ciertamente apostataban de la fe. Y aunque muchas de esas corrientes siguen hoy en día, hermanos, nosotros nos guiamos es por la palabra. Amén. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Ahí vamos, hermanos, eso es un brochazo, ¿no? Esto es así rápidamente porque hay muchas cosas ahí que se quedan atrás. Sí. Llega ahora sí la imprenta. ¿Recuerda alguno quién fue el que creó la imprenta, el que la inventó? Gutenberg. Johannes Gutenberg. ¿Sí? Y al parecer no sé si era creyente o no, pero el caso es que el primer libro que se imprimió, ¿cuál fue ahí? La Biblia. Y leía por ahí esta mañana que fue por una apuesta que él hizo con alguien más. O sea, él era un herrero y él era muy bueno en las artes de moldear el oro, moldear la plata. Entonces él hizo como que una apuesta con otra persona de que él dijo que iba a sacar como un método donde pudiera imprimir un libro con una muy alta calidad, como se movía en ese tiempo. Antes de la imprenta, recordemos que era lo de los monjes. Hasta ese momento los monjes, los que estaban allá completamente entregados a las copias, los copistas eran los que pasaban y pasaban copias. Hasta ese momento era así, hermanos, este trabajo. Pero llegó acá, también por la providencia de Dios, este hombre, que por la apuesta, pues le metió la ficha a esto, el Señor le guió, para que resultara entonces la imprenta. ¿Sí? Entonces eso fue en el año de 1453, que se inventó la imprenta. Entonces imagínense, hermanos, esto fue un vuelco mundial, eso fue una revolución total. Porque ya muchos de los libros entonces ya se pueden imprimir a velocidades que antes el hombre no hubiera imaginado. Ya era muy rápido. De ahí para adelante, imagínense ustedes surgiendo periódicos, cantidad de libros, llevando conocimiento, transmitiendo, pero primeramente la palabra, ¿no? Que dice, digamos que el primer libro impreso entonces fue la Biblia. Una Biblia que escribió de 42 líneas y sacó 150 ejemplares. Fue la primera, hermanos. El Señor también estaba orando ahí con él. Claro. Eso no fue como nos dice ahorita el humanismo, es que es el hombre que se ha realizado, el que se ha levantado. Y es el hombre con la ciencia. El Señor también dio la ciencia. El Señor también nos dio estos inventos con un propósito. Amén. Luego por allá en el año de 1522, o sea, por los tiempos de Lutero, de la reforma que vimos, se publicó la versión del Nuevo Testamento de Lutero.
¿sí? No sé si al final algunos de ustedes vieron la película de Lutero, pero hubo un tiempo después de que lo estaban persiguiendo, de que lo llevaron y lo escondieron pues para que no lo fueran a tomar porque querían llevarlo a la hoguera. Y en ese momento él fue cuando escribió ahí, por mucho tiempo ahí, el Señor le tenía preparado eso para que escribiera el Nuevo Testamento en alemán. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba en ese entonces ahí? Anteriormente, cuando fue la Vulgata Latina, todo el mundo hablaba latín, entonces pues había que sacar la Biblia en latín. ¿Sí? Pero después de un tiempo surgió pues la misma corrupción del corazón del papado y de los que estaban allí, los cardenales y demás, que se guardaron para ellos la Biblia en latín, porque después de mucho tiempo también se perdió esta lengua. Y ahora entonces hablaba, cada pueblo hablaba pues su lengua nativa, alemán, suizo, etcétera, y ahora ya nadie sabía hablar latín, solo el clero del catolicismo, ¿sí? Y ellos la guardaron para ellos, ¿sí? Y ahí fue cuando se presentó también lo de las indulgencias y todo lo que ya hablamos de la reforma, ¿sí? Entonces pues Martín Lutero, también movido por el Señor, sacó el Antiguo Testamento en alemán. Y ahí fue todo eso fue un revuelo tremendo, lo que hablamos hace 15 días también. Amén. La reforma, gracias al Señor por eso, porque ahí también provenimos en cierta manera. Sí. Entonces eso fue en 1522, luego llegó la Biblia completa de Lutero, se publicó en 1534, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Se publicó ahí ya, ¿sí? Y digamos pues una de las cosas que decía el clero católico era que era una herejía que la Biblia se publicara en otro idioma. ¿Sí? Pero era el temor de ellos que todos pudieran leerla y pudieran conocer realmente la verdad. Conocer la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y sí que el Señor hizo libre a su pueblo en ese momento. Amén. 1524 viene la traducción completa al holandés. 1530 traducción completa al francés. 1543 se publicó al español la traducción del Antiguo Testamento a nuestro lenguaje. A nosotros. Amén. 1563 traducción al polaco en Polonia. Luego para 1560 se hizo otra traducción al francés, pero se dice que esta traducción fue extraordinaria, que fue tan buena que la utilizaron hermanos como Juan Calvino, como John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, y que hasta la utilizaba también William Shakespeare. Pues ese no se dirá hermano, creo que no, pero era muy conocido en la literatura, ¿no? Un escritor tremendo. Hasta él la utilizaba. Esa copia, esa traducción como que fue muy buena al francés. 1569, la primera traducción completa al español. ¿Alguno sabe o recuerda cómo fue que se llamó esa traducción al español? 1569. ¿La Biblia del oso? La Biblia del oso, que fue escrita por Casiodoro de Reina. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba la Biblia del oso? Porque resulta que en ese tiempo, como estaba también todo el tema de persecución y demás, entonces lo que hizo Casiodoro con el que trabajaba en la imprenta fue colocar en la portada un oso subiéndose como un tronco para agarrar un panal de miel, ¿sí? Para evitar como sospechas y cosas de que no se podían poner ahí como símbolos religiosos, ¿sí? Y como era un lenguaje pues que no era muy conocido ahí para muchos, ¿sí? Ahora hermanos, también uno mira un poquito la vida de Casiodoro de Reina y fue difícil. Él era un monje y también fue perseguido, le tocó ir de aquí para allá, fue compleja la vida de él, pero la obra que el Señor le mandó, la obra para que anduviese en ella, fue traducir al español la Biblia, ¿sí? Él obviamente era de nacimiento en España, no me acuerdo de qué pueblo, pero entonces esa fue la obra que el Señor le encomendó a él, ¿sí? Entonces se llamó la Biblia del oso. Ahora por ahí en el año 1602 sí llega Cipriano de Valera, que publicó una segunda versión actualizada de la Biblia del oso, ¿sí? Y a través del tiempo esa versión se dio a conocer como la Biblia del Cántaro, o la Biblia Reina Valera, que es la que usamos muchos de nosotros, la que se usa mucho acá a nivel Hispanoamérica, en España también, y en Estados Unidos para los que hablan español. Esa es la versión más utilizada, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué pasó con esta versión?
Hubo muchas sociedades bíblicas que después salieron, que surgieron ya después de muchos años, con el propósito también de revisar versiones, de hacer correcciones y demás, y entre esas sociedades bíblicas patrocinaron también varias revisiones a la Reina Valera. Hay revisiones del 1907, de 1909, esa de 1909 por ejemplo salió en el año 1923, pero se publicó con el año 1909, que fue cuando empezó la revisión, ¿sí? Luego la revisión de 1960, pero la Reina Valera también tiene una revisión del 1995 y la última del 2011. No sé si ahora último haya salido otra, pero esas son más o menos, pero la que generalmente, ¿sí?, ha sido de preferencia para el pueblo que hablamos español ha sido la Reina Valera 1960. Entonces por eso se llama Reina Valera, porque primero fue Casiodoro de Reina el que la tradujo, después la revisó, la siguiente revisión fue Cipriano de Valera, y por eso quedó Reina de Valera, ¿sí? No es que como por allá algunos decían que no conocían, es que fue la reina de España que hizo la Biblia y por eso dice Reina. Reina Valera. Entonces fue así, hermanos, esa revisión. Luego llega el 1578 la traducción al esloveno, o sea, para los hermanos en Eslovenia, ¿sí? Miren esto, hermanos, cómo llegó esas traducciones. Miren la providencia de Dios, hermanos. Esto no fue solo obra de hombres, esto fue un trabajo tremendo del Espíritu Santo en ellos. 1526 empiezan las traducciones al inglés. La primera traducción fue por William Tyndall, nuestro hermano, que él también fue ejecutado, y la ejecución de él le impidió terminar el trabajo, pero ese trabajo lo concluyó un hermano que se llamó Miles Coverdale, y el título de la Biblia fue Matthew Bible en inglés. Esa fue la primera Biblia en inglés. Después en 1611 surgió la más conocida en el idioma inglés, que fue la King James, que es la que utilizan muchos hermanos que hablan inglés, ¿sí? Y de hecho de esa Biblia se han hecho muchas otras traducciones al español, que también he escuchado que son buenas. Entonces, hermanos, para ese entonces la Biblia está disponible en casi todas las lenguas conocidas, pero esto también a raíz de ¿qué? A raíz de la Reforma. Desde la Reforma fue que también empezó ese revuelo y el Señor empezó a orar poderosamente para que la Biblia se traduciera a muchas lenguas. Amén. ¿Sí? Ahora, muchos de los misioneros, como después de la Reforma, empezaron a viajar porque ya tenían más libertad, ¿sí? Porque ya muchos países estaban tomando la Reforma y se estaban apartando del catolicismo. Entonces todo este revuelo hizo que muchos misioneros empezaran a viajar por todas partes para llevar la palabra, y eso el Señor lo usó para que ellos se dieran cuenta de que había más idiomas. Había muchos más idiomas, hermanos. Por ejemplo, el hermano John Eliot, por ahí en el año 1663, llevó la primera Biblia en América para la población indígena. Ya obviamente esto fue muchos años después de que se descubrió América, y ya el hermano estaba ahí llevando en la lengua nativa de ellos, de los indígenas, la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? 1800, año 1800, en India se trabajó en publicación y traducción en más de 40 idiomas de la palabra, y esto fue, el Señor le encomendó esta tarea al hermano William Carey, que con su equipo de trabajo empezaron a hacer la traducción de la palabra a más de 40 idiomas, ¿sí? William Carey fue un misionero entregado por completo a la obra allá en la India. Fue un hermano que el Señor usó muchísimo, hasta para fundar universidades allá. Años 1900, una hermana, tremenda hermana, hermano, se llamaba Pandita Ramabai. Ella no sabía los idiomas originales de la palabra, y ella se propuso aprender griego y hebreo para poder traducir la Biblia al idioma indio maratí, se llama, que era como el idioma más común en la India, para que todos los indios pudieran acceder. ¿Sí? El Señor también usó a esta mujer tremendamente. ¿Sí? Yo quisiera, hermanos, que fuéramos allá antes de continuar a Lucas 13.
Lucas 13, verso 18 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hermanos, con estos datos que estamos viendo, ¿será que esta palabra no se ha venido cumpliendo? Amén. ¿A qué haré semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Empieza algo pequeño y termina algo grande, como el grano de mostaza que se hace un árbol frondoso, ¿sí? Y las aves del cielo anidan en sus ramas. O a cuando la mujer echa la levadura en 3 medidas de harina y todo se fermenta, hermanos. Dice el Señor: ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios se viene expandiendo desde que el Señor Jesús vino, ¿no? Y le dio inicio al reino de los cielos. Y esto que estamos viendo, hermanos, ha sido parte de esa expansión. El Señor terminará por expandir su reino, ¿no? Como nos dice la palabra, terminará de derrumbar imperios, Amén, sí es. potestades, y vendrá en su reino. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y sí que, hermanos, esta palabra la podemos ver confirmada en lo que estamos viendo. Cómo el Señor usó a la iglesia y a estos hermanos para llevar su palabra, ¿sí? Y bueno, y tal vez lo que aún falte, pero estamos próximos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, hermanos, hay unos datos que quiero mostrarles que dice, por ejemplo, en el siglo XIX, o sea, por los años 1800, la Biblia se publicó en 400 idiomas nuevos, ¿sí? Siglo XX, años 1900, se agregaron el doble de este número, o sea, 800 idiomas. Por allá en Papúa Nueva Guinea, que es una nación en África, hermanos, solo en esa nación se hablan, bueno, esto no se le puede llamar nación, esto es como país, se hablan, hermanos, 800 lenguas en solo ese lugar. Y hasta el año 1956 fue que hubo la primera traducción de la Biblia a uno de esos idiomas. A los siguientes años ya se tradujo, como 40 años después ya se tradujo a 100 idiomas. Hay de esos 800, hermanos, pero igual son muchos. Hasta ahorita, en la última década, los estudios que han hecho han confirmado que hay 7.099 lenguas vivas en el mundo, hermanos. ¿A cuánta gente todavía no ha llegado la palabra de Dios? Yo no sé, hermanos, si de pronto ustedes a veces ven pues las prédicas del hermano Paul Washer, y él a veces habla en su tremenda angustia también de decir, y él dio unas cifras, dice, hay como tantos millones de hombres en el mundo que no han recibido la palabra. Sí. Y se le nota la angustia, ¿no? Y un hombre pues que está entregado también a la parte de las misiones, de llevar el evangelio. Y se le ve la angustia, hermanos. ¿Cuántas personas ahorita no han escuchado la palabra, hermanos? Que el Señor nos ayude. Lo que decíamos ahorita al principio, ¿cuántos tal vez de acá, hermanos, que tengan don de idiomas? Que sean escribas. ¿Cuántos de acá pueden salir, hermanos, que sean misioneros también? Para llevar la palabra a muchos de estos lugares. Hermanos, el Señor quiere hacer una obra grandísima. ¿Sí? Creo que con esto, hermanos, lo que hemos hablado y lo que se nos ha permitido ver a través de la historia de la iglesia es eso también. Que de pronto nos salgamos como en las 4 paredes, hermanos, y podamos ver también más la expansión del reino del Señor. Que podamos ver esto, hermanos, porque el Señor también nos está llamando. ¿Sí? Somos iglesia, pero la iglesia sí que tenemos una encomienda bien grande, hermanos. Esto es para que lo meditemos, hermanos, en nuestros corazones. Es que no sé en qué servir. Hay mucho por hacer, hermanos. ¿Y cuántos de estos hermanos es que así han hecho con toda, a dar sus vidas y dar su tiempo y todo, hermanos, para traducir? Y una sola traducción, imagínense, hermanos, una sola traducción, ¿cuánto tiempo lleva? A un solo idioma.
¿Y qué implicaciones tiene eso, no? De preparación y todo. Conocer la lengua, conocer muchas cosas de la parte del léxico y demás, para traducir una sola. 7.099 lenguas vivas en el mundo. Ahora, dice alguna porción de las escrituras, y dice alguna porción, no total, se ha traducido a 3.312 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido a 1.521 idiomas, y la Biblia completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se ha traducido a 670 idiomas. Para ir cerrando, hermanos, vamos allá a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, verso 19. ¿19? 19 y 20. El que lo tenga lo puede leer. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Guardar. Ahí mismo en Mateo, leamos el capítulo 24. Del mismo 21. Capítulo. Mateo 24, leamos el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y es algo que leemos en Mateo 24, que es el Apocalipsis sinóptico, ¿no? El pequeño Apocalipsis. Será predicar el evangelio del reino en todas las naciones. ¿Sí? Y la encomienda que el Señor nos da, ir y predicar. ¿Sí? Entonces, pues esto, hermanos, nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Como le decíamos también ahora, la historia de la Biblia, pues es la historia de la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento podemos ver todo ese transcurrir de la historia a través de las iglesias que el Señor, inspirando a Pablo, nos dejó escritas, ¿no? Y a Pedro, a Judas y a todos los hermanos que escribieron el Nuevo Testamento. Y para concluir, hermanos, entonces, el verso que leamos al principio, 2 Timoteo 3:16. ¿Será que con eso también, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios? Y sí que vemos la inspiración del Señor también en todo esto que Él ha hecho a través de los años. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos tener, Señor, el privilegio de leer tu palabra en nuestro idioma, en nuestro lenguaje materno, Señor. Amén. Que tenemos acceso, Señor, a las escrituras, porque podemos ver la verdad que eres tú, Señor, y tus verdades a través de la Biblia que tenemos cada una en nuestras manos, Señor. Esto es gracia tuya, Señor, también. Señor, gracias porque podemos ver a través de la historia lo que tú has hecho, Señor. La forma en que te has glorificado, Señor, y gracias, Señor, porque tú nos enseñas estas cosas. Porque podemos ver, Señor, lo que tú has hecho a través de la historia de la iglesia, Señor. Y cómo tú has preservado tu palabra, Señor. Y la seguirás preservando hasta el fin de los tiempos, Señor, porque tu palabra, y seguirá adelante, Señor, porque tu palabra es eterna, Señor. Gracias, Dios, porque aunque ha habido tanta oposición de parte del enemigo del mundo en los siglos pasados, aún tú has usado eso, Señor, con este gran propósito de sostener tu palabra y llevarla a todas las naciones, Señor. Amén. Oramos, Señor, y te pedimos para que, nuevamente te pedimos que de aquí, Señor, tú nos ayudes, nos levantes, Señor, saques servidores fieles a ti, Señor, que hagan tu obra también afuera, Señor. Necesitamos, Señor, también que tú nos guíes y nos ayudes para llevar tu palabra, Señor, para orar como tú quieres que
que oremos según tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.